4 de febrero de 1976. 23.000 muertos, 76.000 heridos, 3.750.000 damnificados, más de 1 millón de viviendas, puentes, carreteras y edificios dañados. Estaba ahí en mi casa, durmiendo cuando empezó a mover y salimos afuera en la calle corriendo. Exactamente. ¿Qué cosas ocurrieron a pesar acá? ¿Hubo casas destruidas? Hay muchos. Y la iglesia parroquial se rajó. Sí, es lo único. Y todo aquí también, el cerro aquí de la cumbre, también cayeron piedras. Ya en la bomba también vinieron unas piedras grandes. Según lo que usted recuerda, don José, ¿hubo muertos ese día o no aquí en San Lucas? No, parece que no hay muertos. Aquí no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Usted en ese tiempo tuvo miedo? No, yo no me dio miedo. Fuerte me dio más. Sí. Ahí tengo como, vamos a ver, como 31 años tengo. O 30 años tengo ese tiempo de mi edad, ¿sí ves? Estoy fuerte. ¿Dónde vivía usted en ese momento? Ahí vivo yo con mi suegro, ahí cerca de Don Jordán. Sí. Ahora, en estos momentos, así como estamos en el tiempo de ahora, ¿qué recomienda usted a las personas, verdad? Porque ahorita ya los movimientos del temblor ahorita son más fuertes, hasta casas se caen. No hay mucho fuerte, el juego 76 más fuerte. Se movió como unos 2, 3 minutos tal vez. ¿Sí ves? Se rajaron muchas casas, temblando en la tierra, allá en la gasolinera, ahí en Lago Escondido, se rajó todo. ¿Sí ves? Es lo único. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo. Porque yo estoy trabajando en Lago Escondido también ese tiempo, ¿sí ves? Y abrió como unos 8 pulgadas también donde está la gasolinera. Rajadura bastante. Es lo único, lo que se puede decir. ¿Sí ves? Bueno, como podemos ver acá, nuestros vecinos pues comentan acá, ¿verdad? La situación de que en el terremoto de 1976, pues en otros departamentos como la ciudad capital, hubo bastante desastre. Y por eso, ¿verdad? Nosotros acá, en este día, ¿verdad? Se conmemora 40 años ya del terremoto. En la madrugada del 4 de febrero de 1976, a las 3 horas con 3 minutos y 33 segundos, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. La intensidad fue de 7.5 grados en escala de Richter, la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos. Posteriormente se dio una serie de réplicas con 8 sismos de magnitudes entre 4 y 5.7 grados. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Hualán, Zacapa, y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. Fue originado por una fractura cortante, horizontal y lateral izquierda a lo largo de la falla tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la placa continental de Norteamérica de la placa del Caribe. La longitud de la fractura, visible en la superficie terrestre, era entre los 150 y 200 kilómetros. La zona afectada se extendió sobre una longitud de unos 30 kilómetros y con una anchura de 70 kilómetros, lo que corresponde a un área de 21.000 kilómetros cuadrados. El terremoto tuvo impactos en 17 departamentos de los 22 del país. El mayor impacto lo causó en las zonas rurales del altiplano central y al oriente de la capital. Pueblos enteros, con humildes casas de adobe y techo de teja, se derrumbaron. Se trataba ante todo de zonas con agricultura de subsistencia o para el mercado local. El 66% de los daños correspondió al sector vivienda. Se contabilizaron alrededor de 60.000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala. Es un recuerdo muy triste porque ese tiempo pues mucha gente falleció. Yo lo viví porque vivía en la capital, vivía en la zona 8, en la avenida Ferrocarril y 40 calle, ahí vivía yo cuando ese día 4 de febrero del 76, a las 2 de la mañana,
se sintió el gran temblorón. Y como no dejaba de temblar, la gente salió a la calle y nos gritaban: don Santiago, sálganse, sálganse, porque yo vivía a la par de un edificio. Entonces la gente decía: se les va a caer el edificio encima. Pero como yo he sido cristiano desde niño, entonces yo le decía a mi señora, le decía: Hilda, pero si salimos a la calle, si el Señor quiere, vamos a morir en la calle, como vamos a morir aquí. Nos quedemos aquí, esperemos la voluntad de Dios. Y nos quedamos ahí. Y no dejaba de temblar, en eso fue aclarando, se pasó el tiempo rápido. Cuando amaneció, salimos a la calle, vimos en la calle todas cubiertas de derrumbes, casas derrumbadas, paredes derrumbadas, la gran tragedia, ya no se podía circular para ningún lado en la capital. Eso lo viví yo, lo viví. Ese día en Santiago, ¿hubo actividades de trabajo normal o toda la gente estuvo con miedo? No se pudo salir a trabajar porque casi todas las calles, carreteras quedaron tapadas por los derrumbes. Mucha pared cayó en las carreteras. A mí no se me olvida que trabajaba en la colonia San Francisco, creo que es de Misco. Ahí trabajábamos y no pudimos llegar al trabajo porque todas las calles estaban tapadas. Pasamos 3 días, hasta el tercer día logramos llegar a trabajar. Y no se me olvida algo que pasó en la obra donde trabajábamos. Estábamos haciendo unas casas en una colonia y ahí el encargado dijo: bueno, aquí se vio el albañil que trabajó bien y el que trabajó mal. Porque nosotros habíamos hecho varias casas y gracias a Dios pues ninguna de las casas que trabajamos se habían rajado. En cambio, otras que trabajaron unos compañeros se abrieron porque no lo trabajaron a como se nos había indicado. Eso fue muy triste para nosotros, lo vivimos así en carne propia. Usted, don Santiago, pudo ver muertos ese día, pudo ver emergencias, por ejemplo, ambulancias, policías ese día. ¿Qué pudo ver usted eso? Fue una gran emergencia nacional, porque después ya se oía que en todos los lugares había pasado el terremoto. Después nos enteramos de que los lugares no se han sido Chimaltenango, Tecpan, y de aquí pues nos enteramos, pero había sido mínimo. En cambio los lugares circunvecinos era una tragedia total. En Guatemala tal vez muertos no mirábamos porque como estaba cerrado, pero sí andaban los bomberos, andaba el ejército, andaba rescatando cadáveres. Pero sí fue una gran tragedia, una gran tragedia. Don Santiago, voy a concluir esta entrevista. ¿Qué recomienda usted a la población de San Lucas Tolimán en un caso de emergencias como esta? Que no salgan corriendo, porque en el caso de las tragedias de Guatemala fue que mucha gente, cuando comenzó a temblar fuerte, la gente se salió y a veces saliendo le caían las paredes encima o las casas encima. En mi caso pues nosotros lo vivimos y nosotros no nos movimos de la casa, solo despertamos y nos quedamos sentados y pasó así, gracias a Dios, no pasó mayor cosa donde nosotros vivíamos y ni el vecindario. Y como en ese tiempo pues la mayoría de casas eran de adobe, fue cuando mucha gente falleció por salir huyendo. Entonces cuando hay un terremoto pues yo le pido a la población que lo tome con calma, que si quiere salir pues que salga despacio, porque a veces por correr, hay casos que cuando el terremoto es fuerte ya ni las puertas se abren. Y si uno quiere salir corriendo hasta uno se accidenta. Sí, yo le recomiendo a la gente que lo tome con calma y que le pida a Dios, pues porque eso lo hace solamente el poder de Dios. La comunicación con las áreas damnificadas se dificultó por la interrupción de las principales vías de acceso debido a la destrucción de puentes y a los aproximadamente 10.000 derrumbamientos ocurridos como efecto secundario de los sismos. También la atención de los heridos se vio fuertemente limitada, pues el sector de salud fue dañado en un 80%. En resumen, este evento provocó la mayor devastación sísmica en la historia del país, no por su magnitud, sino debido a la migración masiva hacia el área metropolitana desde la década de 1950, y también la alta densidad de población en las áreas rurales afectadas, así como por el tipo de vivienda predominante. El trabajo de rescate fue arduo, las ambulancias no daban abasto y los hospitales habían rebasado su capacidad. Civiles, bomberos y miembros del ejército se organizaron en brigadas de rescate y con palas, piochas y azadones se dedicaron a quitar escombros y buscar sobrevivientes entre las ruinas, piedras y adobe que habían quedado sobre las calles.
Fíjese que cuando sucedió ese, estamos durmiendo sin saber, cuando de repente movió la tierra y nos levantamos y salimos en la calle. Y cuando vimos mucha gente, toda la gente, nosotros fuimos a ver a la iglesia, esa hora bajamos a la iglesia de la parroquia y se rajó una buena parte. Y como es no solo ese momento, a cada ratito se movía. Ese tiempo yo trabajaba en Atitlán y cuando ibas en el pick-up de aquí para allá, mirabas toda la parte que cada rato se caía los derrumbes, qué polvazón que se levantaba. Y así fue esa vez. Y gracias a Dios aquí no hubo muerto, pues. Aquí no murió ninguno, pero dañó. Sí, ese es nada más. Según lo que usted comenta, ¿verdad? Hubo bastantes daños aquí en el pueblo. Ese tiempo, ¿qué hicieron? ¿La gente salió a las calles o qué hicieron? Salieron a las calles. Todo, casi la mayoría salieron, porque así yo me levanté y donde nosotros fuimos a ver la iglesia. Sí, pues cuando se rajó una parte de aquel lado, se miraba la abertura que quedó. Sí, pues, y así pasó en Atitlán también. Porque es cada rato, se movía, de día se movía cada momento, y se miraba, se movía la abertura de la iglesia. Sí, es nada más, sí. Ahora, así como está la situación ahora, ¿qué recomendación usted da a la gente en estos tiempos de ahora? Pues ahora ya hay que cuidarse porque uno ya tiene uno conocimiento cómo sucedió y ahora cuidarse uno y al rato cuando hay movimiento uno debe que salga de su casa porque siempre corre peligro. Sí, pues eso es. En ese tiempo, don Rafael, la población era pequeña. Sí. Era pequeña. Sí, no tanto. No había tanta población como en esos tiempos. Sí. Cuéntanos ahora, después de que las personas salieron de sus casas, ya en el día, porque como sucedió en la madrugada del terremoto, en el día la gente trabajó o no trabajó. Casi la mayoría no trabajó porque esperando más o menos la gente le vino un miedo. Sí, pues porque esperando, cada rato se movía, es no solo un menú a cada rato, y dilató el movimiento, cada rato, sí, así fue la cosa, sí. En esos tiempos, o en ese momento, cuando sucedió el temblor, mucha gente lloraba, mucha gente oró. ¿Qué es lo que hizo usted en ese momento? Pues uno se acordaba de Dios ese instante porque nada menos, ese rato uno se apena pues porque no sabe uno se le viene el poste encima de uno porque al instante vienen los movimientos. De todas maneras corre peligro, sí, así es, sí. Pues quisiéramos contarles pues es de las experiencias de unos vecinos que vivió en ese tiempo, ¿verdad? Del terremoto del año 1976 y el día de hoy, jueves de este año, se cumplen exactamente 40 años. Así es que esta es otra opinión que tenemos en nuestros vecinos de San Lucas, Tolimán. Así es que nosotros pues seguimos con más entrevistas acá. Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. La intensidad fue de 7.5 grados en escala de Richter. La energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos. Posteriormente se dio una serie de réplicas con 8 sismos de magnitudes entre 4 y 5.7 grados. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Hualán, Zacapa, y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. Fue originado por una fractura cortante, horizontal y lateral izquierda a lo largo de la falla tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la placa continental de Norteamérica de la placa del Caribe.
La longitud de la fractura, visible en la superficie terrestre, era entre los 150 y 200 kilómetros. La zona afectada se extendió sobre una longitud de unos 30 kilómetros y con una anchura de 70 kilómetros, lo que corresponde a un área de 21.000 kilómetros cuadrados. El terremoto tuvo impactos en 17 departamentos de los 22 del país. El mayor impacto lo causó en las zonas rurales del altiplano central y al oriente de la capital. Pueblos enteros, con humildes casas de adobe y techo de teja, se derrumbaron. Se trataba ante todo de zonas con agricultura de subsistencia o para el mercado local. El 66% de los daños correspondió al sector vivienda. Se contabilizaron alrededor de 60.000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala, 12.000 en las cabeceras departamentales, 40.000 en las cabeceras municipales y cerca de 121.000 en las aldeas y caseríos rurales. La comunicación con las áreas damnificadas se dificultó por la interrupción de las principales vías de acceso debido a la destrucción de puentes y a los aproximadamente 10.000 derrumbamientos ocurridos como efecto secundario de los sismos. También la atención de los heridos se vio fuertemente limitada, pues el sector de salud fue dañado en un 80%. En resumen, este evento provocó la mayor devastación sísmica en la historia del país, no por su magnitud, sino debido a la migración masiva hacia el área metropolitana desde la década de 1950, y también la alta densidad de población en las áreas rurales afectadas, así como por el tipo de vivienda predominante. Hacer un recordatorio de ese momento tan triste y espantoso para uno. La verdad es que yo en ese tiempo tenía casi los 17 años y pues bien me acuerdo pues que esa madrugada fue una madrugada de terror pues para toda la gente, e incluso pues que todos nos tuvimos que salir en el patio a ver dónde nos podíamos refugiar, pues que también nos damos cuenta que con el poder de Dios pues nadie puede, ¿verdad? Entonces para mí pues fue un momento muy difícil, porque ahí me di cuenta que toda la familia afuera se fue. En ese tiempo pues casi no había luz, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos que juntar fuego en las calles, y toda la calle de San Lucas pues ahí toda la gente juntando fuego y viendo dónde habían muertos, pero gracias a Dios en ese tiempo recuerdo yo que no hubieron muertos en San Lucas, a lo menos, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Uno de los recuerdos que nos cuentan acá los vecinos de San Lucas Tolimán, que lo primero que hicieron los vecinos en San Lucas era salir de sus casas y verificar si la iglesia católica no se había caído. Sí, ese es cierto, porque todo el grupo corriendo para la iglesia, y pues sí nos dimos cuenta que sí sufrió más que todo algunas rajaduras en la iglesia católica, que es la más grande, pues que la gente en eso pensó pues que se pudo haber caído, pero no fue así, no se cayó, sí se rajó pues, pero no cayó. Pero más lo que estremecía es que cada ratos temblaba, y eso de terremoto del 76, eso es incomparable con los otros que ha habido, ¿verdad? Entonces sí, es lamentable para la gente, porque los comentarios en la mañana, toda la gente en la calle juntando fuego, y el otro día igual pues, ¿verdad? Porque ya no se atrevían a meterse en la casa, ¿verdad? Para cuidarse de su familia, todo con champas en las calles, y como le digo, pues ahí sí que es un momento muy espantoso para toda la gente. Exactamente. Don Milo, también nos comentan acá varios vecinos que hemos platicado con ellos, que también ese día, ¿verdad? No solo hubo ese movimiento en la madrugada, sino que durante todo el día estuvo temblando. Sí, durante todo el día, hasta el otro día siguiente igual seguían los temblores. Y pues es una situación muy difícil, porque ya mentalmente pues mucha gente se enfermó por eso, porque pues se alteraba sus nervios. Y lo que más le preocupaba a la gente, algunos familiares tenían trabajando en la capital y esperando y no se podían comunicar, y sí, mucha gente se vino a pie desde la capital, llegó aquí porque ya no había paso, pues sí, se taparon las carreteras.
y toda la gente pendiente, pues, ¿verdad? Ese es un evento muy complicado y la verdad es que da pena pues recordarlo, lo único que pues hasta aquí, pues gracias a Dios, Dios nos ha guardado. Don Milo, usted, ¿verdad? Como ya persona que vivió esta experiencia y también como cristiano en Cristo, ¿qué le recomienda usted a la población en un momento como este? Bien, tal vez pensando en como cristiano, pues de hecho, pues cada quien pues está preparado espiritualmente, que es lo más importante, ¿verdad? Pero también uno no quiere decir que Dios va a tener que depender de protegerlo a uno, también uno tiene que cuidarse, ¿verdad? De hecho, pues la muerte llega a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero tal vez lo que yo le recomendaría a la gente, tal vez que traten de prevenir siempre, ponerse a pensar en tener una linterna, por ejemplo, en sus casas, ¿verdad? Y eso tenemos que hacerlo todos siempre, porque en un evento de eso la luz se va y la verdad es que ya no puede hacer uno nada, ¿verdad? Entonces, eso sería, y recomendarle a la gente que construye su casa, que trate de construirlo bien, porque de hecho eso sería una situación muy importante, porque de ahí han sucedido las muertes en cuanto a terremotos. El trabajo de rescate fue arduo, las ambulancias no daban abasto y los hospitales habían rebasado su capacidad. Civiles, bomberos y miembros del ejército se organizaron en brigadas de rescate y con palas, piochas y azadones se dedicaron a quitar escombros y buscar sobrevivientes entre las ruinas, piedras y adobe que habían quedado sobre las calles. En memoria de las víctimas.